y nos hará profetizar, nos hará que declaremos la voluntad de Dios y que Dios se manifieste, haga que esa palabra se haga realidad. Ahora dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Eso es lo que decía el profeta Joel, eso es lo que profetizó. Y Pedro está diciendo, esto que ustedes ven es lo que dijo, que el Espíritu Santo será derramado. Pero ahora dice que daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto que está diciendo no se cumplió ese día. Pedro declaró que se había cumplido la parte donde dice derramaré de mi espíritu. Ahora, ¿por qué menciona esto que todavía no se cumple? Esto que está diciendo, esto que dijo Joel y Pedro les recordó y anunció, esta parte donde el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, aún no se cumple, porque dice que eso ocurrirá antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí es donde se llama megas en griego, es grande, el megadía del Señor. Se refiere a la venida de Jesús para terminar con el juicio de Dios y la gran tribulación, a eso se refiere. Se está refiriendo al megadía del Señor cuando todo ojo le verá y vendrá, como dice Zacarías 14 del 1 al 4, sobre el mismo monte de los olivos donde los discípulos le vieron y ser llevado al Padre, al cielo. Ahí él llegará, ahora sí que ahí va a aterrizar, ahí va a poner su pie, dice la Biblia en Zacarías 14 del 1 al 4, y dice que al poner su pie, dice que va a partir ese monte en dos y se va a hacer un valle, dividido ese monte en dos, un valle que dividirá al norte y al sur. Entonces ese día, cuando él regrese, vendrá a establecer su reino de 1000 años. Entonces observen qué interesante cómo Pedro está conectando el derramamiento del Espíritu Santo, lo relaciona con el megadía del Señor. De lo que él está hablando es que ese es el comienzo de la iglesia. Está hablando del comienzo de la iglesia y de la historia de la iglesia hasta el día de hoy, y en el futuro, cuando terminará ese tiempo de la iglesia, cuando Jesús venga para llevarla como ladrón en la noche en el arrebatamiento. Entonces él está relacionando el tiempo presente, que para ellos era el tiempo futuro que nosotros estamos viviendo, con el futuro que vendrá del fin de esta era como la conocemos. Es decir, es el plan de Dios lo que se está anunciando aquí. El plan de Dios es que a través de la iglesia vendrá una era de gracia, de salvación, que terminará, vendrá el juicio de Dios, la tribulación y la gran tribulación, y al final vendrá el Señor Jesús a reinar. Está hablando de un cumplimiento de todo el plan de Dios para la humanidad. Esto aún no se cumple, y está diciendo que el sol se oscurecerá antes que venga el megadía. Eso pertenece a la gran tribulación. Recuerden que en la tribulación y la gran tribulación hemos visto que se abren 7 sellos, y a la apertura del primer sello se ve el anticristo, que es el caballo blanco montado por un jinete que dice que tiene un arco pero sin flechas y que se levanta reinando para reinar y nadie se le podrá oponer. Ese es el anticristo. Entonces el primer sello se abre en el libro del Apocalipsis una vez que la iglesia sube, porque Juan dice que oyó una voz que decía sube acá, y eso habla del rapto de la iglesia. Y una vez que la iglesia es llevada, comienza a abrirse los 7 sellos. Al abrirse el séptimo sello bien, se tocan 7 trompetas, y al final de la séptima trompeta viene la gran tribulación, donde el anticristo se va a manifestar en el templo para ser adorado como Dios, y ahí comienza la gran tribulación, que son 3 años y medio de tribulación. Y cuando el anticristo hace eso en el templo, se cumplen es del tercer año y medio al 7º año, porque el juicio dura 7. Entonces este sol convertido en tinieblas corresponde a la gran tribulación, o sea, del tercer año y medio al año 7 del anticristo. Y dice que la luna se convertirá en sangre, entonces tomará un color rojo. Fíjate qué interesante, porque de eso estamos hablando en Megatendencias,
que la luna toma el color rojo porque es un eclipse de luna. Cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, proyecta su sombra sobre la Luna, de modo que la Luna se oscurece, porque la Tierra la cubre por completo de la luz del Sol. Entonces lo que pasa es que los rayos del Sol, al pasar por la atmósfera de la Tierra, hacen que la Luna se vea, pero de color sangre, de color rojo. Entonces eso habla del pueblo de Israel. Por eso la luna roja, la luna de sangre, tiene que ver con los acontecimientos que ocurrirán en el pueblo de Israel. Tiene que ver con también momentos o circunstancias donde hay derramamiento de sangre judía o de los judíos. Y esto es interesante porque nos habla de la gran tribulación, donde el anticristo va a perseguir a los judíos, y donde ahí a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio de haber iniciado el juicio de Dios, y en medio de la tribulación, el anticristo es cuando viene al templo para ser adorado como Dios, y el que no le adore también le va a dar muerte, y es ahí donde comienza la persecución de los judíos. Entonces por eso es que este eclipse de luna tiene que ver con los judíos. Ahí es la gran tribulación, y es la gran tribulación. Tribulación es del año 1 del anticristo a los 3 años y medio. Y la gran tribulación es 3 años y medio al año 7, para completar los 7 años. Entonces este eclipse de luna, esta luna en sangre, tiene que ver con esa persecución. En Apocalipsis vimos que son 144,000 judíos los que se van a enfrentar al anticristo. Descubrirán que el anticristo no era el Mesías que ellos esperaban, porque hasta el día de hoy no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel. Por eso es que el Nuevo Testamento no es reconocido por los judíos ortodoxos como parte de la Biblia. La Biblia para ellos es de Génesis hasta Malaquías. Hasta ahí llega la Biblia para ellos, ¿okay? Pero no enseñan ni instruyen lo que dice Isaías 53, donde habla del Mesías sufriente, porque ellos esperan ver un Mesías político. Por eso el anticristo los va a engañar al principio, pero cuando ellos se den cuenta que es un falso Mesías, que no es el Mesías que ellos esperaban, entonces serán perseguidos. Y por eso habla de la luna en sangre, ¿okay? Bien, entonces por eso dice el megadía grande y manifiesto. O sea, no es como ladrón en la noche. Este no es el rapto. Es el día cuando Jesús viene a reinar por 1000 años. Grande y manifiesto. Va a ser evidente. Dice que todo ojo le verá. ¿De acuerdo? Entonces dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces fíjate, eso aplica para hoy, hasta el día del arrebatamiento y después, porque aún en los días del anticristo, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Está hablando ya de la gran tribulación. Y todo aquel que invocar el nombre puede corresponder tanto antes como durante la tribulación y la gran tribulación. ¿Quiénes son los que se van a salvar durante la gran tribulación? Cuando haya persecución en contra de los judíos. ¿Quiénes son los que se van a salvar en ese tiempo en que el anticristo esté gobernando el mundo entero? Los que no lo nieguen, que lo nombre. El que invoque el nombre del Señor, pero y luego no será todo. Faltará algo más todavía, que demuestre que creyeron y que están invocando a Jesús. ¿Quiénes serán los que se salvarán? Los que reciben. Apocalipsis dice, los que no se dejen marcar. Porque aunque alguien invoque el nombre del Señor, si se deja marcar, pues es como haberlo negado. Pero sí habrá salvación a aquel que invoque. Ahora, el que invoque el nombre del Señor va a preferir morir que dejarse marcar. Esa es la fe. No nada más es una fe de dientes para afuera, la fe de Dios. Alguien recibió a Cristo hace 10 años, pero pues ni va a una iglesia, ni busca a Dios. Ay, por ahí alguien oró y... No, porque la fe de Dios no es así. La fe de Dios es viva. Entonces, los que se van a salvar es los que no se dejen marcar, y los que invocaron al Señor
no se van a dejar marcar. Los más fieles. Sí, alguien creó hace muchos años, en una conferencia les hablé de una página web que fueron creada por unos cristianos para el día del arrebatamiento. No sé si la he buscado y no sé si la cerraron, fíjense. Pero en esa página tú te inscribías, creo que te pedían $1 o algo así, o creo que es gratuito, y tú mandabas un mensaje. Entonces, cuando tú te pedía la página que tú como que la actualizaras su mensaje de tiempo en tiempo, ese mensaje iba a ser dirigido a las personas que tú escogieras. Ese era el propósito de la página web, avisarles a tu familia que ya no estabas aquí porque te habías ido en el arrebatamiento. ¿A alguien se le ocurrió eso? Entonces el día que tú ya no estuvieras por alguna razón, la página va a mandar ese mensaje masivamente para avisarle a las personas, a tus amigos o tu familia que por alguna razón no tengan a Cristo, ustedes quiero que sepan que no me van a encontrar porque yo me fui en el arrebatamiento. Y seguramente alguien pondría, no se dejen marcar por el anticristo. Mejor, rehúsate y niégate a ser marcado y te vas a salvar. Así. Así estamos ahora. Así se pusieron las cosas. Entonces dice, varones, Pedro les dice lo siguiente, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio del como vosotros mismos sabéis. Y aquí comienza, aquí voy a terminar porque es muy interesante que nosotros observemos cómo se predicó a Jesús ese día, cómo fue el mensaje a través del cual toda esa multitud de judíos religiosos, dice que se convirtieron 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, ese día la iglesia creció de 120 personas a por lo menos 15,000 creyentes. Y ese mismo día fueron bautizados, esos 15,000 creyentes. Y ese mismo día recibieron el Espíritu Santo. Cuando Pedro les dijo, y lo enseñamos en Vive Sin Límites, recuerden, en el curso, donde les muestro cómo Pedro les dice, ¿verdad? ¿Y qué haremos? Le preguntó esa multitud. Pero arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues ese día la gente, ese día de Pentecostés, después de un mensaje de 15 minutos, cuando mucho, ¿qué es lo que nos va a costar leer este mensaje? Ellos se volvieron a Dios, se quebrantaron, y de 120 de la iglesia ya habían más de 15,000 personas en el primer día de Pentecostés. Qué interesante. Entonces nosotros, ¿por qué cada vez somos menos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Es interesante ver eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué en Querétaro no hay crecimiento de las iglesias? ¿Saben? Un amigo me dijo que tiene una estadística y que en México la iglesia cristiana ha dejado de crecer ya. Ha dejado de crecer ya. Ya no estamos creciendo, y que ni se diga en esta región del Bajío, que es una de las regiones donde hay más bajo crecimiento de la iglesia en toda la República Mexicana, aquí en esta área del Bajío. Y donde aquí podemos ver que los cristianos van de iglesia en iglesia, o líderes dividiendo de iglesia en iglesia para acabar en su casa, ¿no? Perdidos, extraviados, errantes. Jesús dijo que tuvo compasión de las multitudes porque vio que eran ovejas sin pastor. Muchos cristianos buscando solo congregarse, pero sin pastor, fuera del plan y del propósito de Dios. Entonces, a través de este estudio del libro de los Hechos vamos a ver el diseño de Dios, porque vamos a ver que hay un diseño de Dios. Díganme ustedes, tu propia casa, ¿preferirías comprar una casa o preferirías construir tu casa en la forma en que a ti te gustaría tener tu casa? ¿Tú qué elegirías si tuvieras las dos opciones? ¿Comprar una casa ya construida o hacer tu casa como a ti te gustaría que fuera? Yo preferiría mi casa como yo quiero. Y yo tengo ese sueño de tener mi casa como yo quiero que sea, no como alguien me la construya, me la haya construido. Bueno, pues así es Dios. Él quiere su casa como a Él le gusta su casa. Muchos están construyendo, haciendo iglesias, pero Dios dice, eso no es lo que a mí me gusta. Y tú vas a ver cómo la iglesia tiene principios, cómo la iglesia comenzó y cómo a través de las cartas de Pablo Dios
muestra que hay un diseño. Pablo dice: yo como perito arquitecto. Entonces el ministerio apostólico es un arquitecto, tiene un diseño. Entonces tenemos eso en nuestro corazón. Entonces a Dios no le gustan las casas compradas. Él tiene su casa, su propia habitación. Él tiene el diseño. Él nos dice, y está estipulado en la Biblia, cómo la iglesia debe ser edificada, en qué forma se debe construir la casa. Entonces, por eso aquí nosotros, ahora en esta serie de conferencias Cultura de Jesús, queremos enseñarte en casa la cultura de Jesús y que podamos identificar principios para edificar la casa. Y ahorita hemos hablado de 3, que es una cultura de gracia, una cultura de pasión y una cultura de excelencia. Entonces deseamos que tú tengas eso, entendimiento, y que aquí en la Biblia tú puedas ver también cuáles son los principios sobre los cuales debemos diseñar la casa. Por eso, en el caso de Laurita y Ana Mari, que tienen ya muchos años con nosotros y que a ustedes les tocó vivir una experiencia anterior a Mundo de Fe, van a entender por qué nosotros salimos de esa cobertura, porque esa cobertura ya no está en los principios de la palabra, se volvió una denominación. Una denominación es una organización donde se establece un control de las iglesias. Entonces lo que ustedes van a ver aquí en la Biblia no van a encontrar un control. Muchos me preguntaban, ¿por qué los cristianos no son como la Iglesia Católica? Que tienen una organización y tienen una cúspide y un Vaticano y un Papa que los gobierne como cristianos. Porque ustedes van a ver que ese no es el principio de Dios. Van a ver aquí que Pedro no se levanta como el primer Papa. No verán en el libro de los Hechos a Pedro ostentarse como el Papa, ni ser reconocido como Papa, ni siquiera como el más importante de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que es el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, ni siquiera pertenecía a este grupo apostólico de 12. A ver, piensen, Jesús les dijo: ustedes, mis 12, van a juzgar a las tribus de Israel y van a estar sobre 12 tronos reinando sobre las tribus de Israel. ¿Y Pablo dónde va a quedar? Pablo no pertenece a ese grupo. Entonces, no verán a Pedro como el Papa ni como un Papa. Y podemos ver lo que dice en su carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 10, cómo él habla de la experiencia que tuvo con Jesús cuando él se transfiguró delante de ellos y mostró su gloria. Y les dice: nosotros somos piedras vivas. ¿Cómo interpretó Pedro la palabra que Jesús le dijo cuando le dijo: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán? Pedro pudo haber dicho: miren, a mí me dijo Jesús que yo soy Petros, o sea, yo soy el Papa. ¿Cómo habla él de su experiencia en Primera de Pedro 2? Él no dice: yo soy el Papa, él dice: somos piedras vivas. Yo soy solo Petro, una piedra pequeña. Él es la Petra, la piedra, la roca. Sobre la roca, sobre un cimiento será edificado la casa. ¿Ven? Pero dice Pedro: yo soy Petro, una piedra pequeña, no Petra. Entonces esa escritura no afirma que Pedro sería el primer papa, ni él se manifestó como el papa de la iglesia. No había papas en la iglesia, ¿de acuerdo? Ni había un líder que controlara la iglesia. Lo que tú vas a ver son iglesias locales. En cada iglesia local Dios establece un gobierno y un orden, y es la iglesia local la que se gobierna localmente. Y tú vas a ver que no hay apóstoles generando una red, donde esta es mi red, las iglesias de Pedro, las iglesias de Pablo, las iglesias de cada uno de los apóstoles. Tú te vas a encontrar a los corintios, que en los corintios recibían a todos los apóstoles que eran apóstoles. Y también les tocó darle entrada a falsos apóstoles. Y Pablo les dice: tengan cuidado porque hay falsos apóstoles que se disfrazan como el diablo se disfraza de luz. Y hablaba de un discernimiento para entender quién era apóstol y quién no era apóstol. ¿Ves? Entonces tú vas a ver que esto no es la iglesia que tenemos el día de hoy. Por eso se habla de una restauración. Algunos hablan de una restauración. Es decir, de volver a la iglesia a lo que era al principio. Porque entonces ya la iglesia de nuestros días ya no es esto. Si tú haces una comparación, ¿recuerdan aquellos juegos donde te ponían dos figuras y tú tenías que identificar las diferencias? Que parecían iguales y había diferencias. Yo recuerdo que de chico en las revistas, en mis revistas de cómics,
venían luego al final ese tipo de juego. Y a mí me encantaba encontrar las diferencias. Y yo creo que el Espíritu Santo hace lo mismo. Ve, dice la iglesia de los cristianos del siglo XXI, ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Aquí cada quien hace lo que quiere. Entonces vamos a ver sobre qué principios se va a edificar, ¿no? Lo peor es que hay ministerios de donde uno sale y cuando uno sale te acusan y te difaman de cosas para que te hagan ver como que tú estás mal y no eres un líder aprobado por Dios, para que la gente sea ministrada por ti, pero ellos, que son la secta, son la denominación reinante, tienen esa autoridad de hablar así de los ministros. Tengo un amigo que se acaba de salir de ahí, donde estaba Rocío, que Rocío siguió en ese grupo, lamentablemente, y lo están acusando al pastor de puras mentiras porque ya no está con ellos. Entonces hay organizaciones que se conducen como una secta, como una mafia. Entonces, si alguien se sale, lo acusan, lo difaman, dividen la iglesia, porque ellos no pueden permitir que nadie se separe. Entonces vamos a ver que eso no existía y que lo que vamos a encontrar aquí en el libro de los Hechos son iglesias locales, donde nadie tiene el control, donde no hay un líder controlando y donde el Espíritu Santo en cada casa, en cada familia, edifica. Entonces, y nosotros mismos como pastores tenemos que someter nuestro llamado y ministerio a lo que dice la Biblia. No me puedo poner por encima de la Biblia, tengo que someterme a lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Lean el Nuevo Testamento, en cualquier parte ustedes van a encontrarse disposiciones, ordenamientos, principios para edificar la iglesia. Por eso me parece muy interesante esto, porque la iglesia sigue siendo, a pesar de todas sus fallas y de todo eso, yo a veces digo, Espíritu Santo, qué paciencia tienes. ¿Cómo puedes permitir que trabajemos así para ti, los siervos de Dios, y que hagamos tantas cosas de esa manera? Pues hay que tener un temor de Dios en eso, ¿no? Y observar esos principios. Sí, y observar esos principios. Bien, pues aquí vamos a terminar. Me extendí un poco más,